Muy bien, buenas noches. Ah, no, no se dice buenas noches. Hola, ¿qué tal? Porque no se sabe si es día o de noche. Sí, muy bien. Para todo. Ah, listo. Muy bien, le damos a todos ustedes una cordial bienvenida a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hoy vamos a seguir estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a hacer una serie durante algunos miércoles, no sé, unos tal vez 200 miércoles. Nos vamos a coger las epístolas pastorales los miércoles. Entonces vamos a empezar con Colosenses. Y vamos a leer el capítulo 1 del verso 1 al que lo tenemos ahí, amor. Vamos a leer los primeros 29 versos del capítulo 1. ¿Listo? Vamos a leer pues en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Dios Todopoderoso Padre y la unción del Espíritu Santo de Dios, para que les duela a los que dicen que el Señor tal cosa, esos colosenses que se creían unos. Muy bien, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ay, estoy cometiendo un error. Bueno, es que en la pantalla, para los que nos están viendo, amados, aparece la versión Reina Valera 1602 y yo estaba leyendo aquí en la Reina Valera del 60. Pero entonces, ¿en cuál leemos? Sigan eso. El 3. Bueno, seguimos el 3 allá. Damos gracias al Dios Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. A causa, el amor es ese, la causa, la razón. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Ahora empero nos ha reconciliado, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne,
por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. Clarísimo, ¿sí o no? Ya. Ya nos podemos ir para la casa, ustedes dejan aquí la ofrenda y listo, ya, amén. Ahí fue todo. Muy bien, vamos a volver a hacer una recapitulación de lo que vimos hace 8 días. No, mentira, me demoro haciendo la recapitulación. Hace 8 días leímos de los versos del 1 al 8 y estuvimos extrayendo algunos principios que hay ahí de lo que se practicaba los santos y fieles. Entre ellos, Pablo practicaba algunos aspectos que nos dejaron depositados acá en la palabra, para que usted y yo como creyentes en Jesucristo lo podamos hacer, para que usted y yo como creyentes en Jesucristo podamos manifestar la dispensación de Dios en este tiempo. De los que estamos aquí, ¿cuántos hemos sentido en algún momento que no tenemos propósito? Yo vengo repitiendo desde el viaje de día, ¿sí o no? De los que estamos aquí, ¿cuántos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido frustrados? Frustrados por conceptos del mundo, por conceptos filosóficos, por conceptos religiosos, frustrados por conceptos económicos. ¿Cuánto nos hemos sentido frustrados? Por conceptos también morales, ¿sí o no? Nos hemos sentido muy frustrados. Bueno, les voy a comentar algo. Por ahí hay un dicho que dice que mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de mucho, consuelo de tontos. Pero les quiero comentar algo que parece semejante a esto, pero lo podemos aplicar. Resulta que la palabra de Dios es más activa, más viva, más actual que el periódico que va a salir en 5 años. La Biblia está mostrándonos a nosotros lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. La Biblia maneja todos los tiempos. De hecho, la Biblia hay que saber mirar cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros proféticos, cuáles son los libros doctrinales. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando hay teologías que dicen que la teología preterista dice que el Apocalipsis fue un libro ya histórico, no es un libro profético. Entonces hay que empezar a entender las dispensaciones de Dios para poder captar el mensaje de la palabra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque resulta que la Biblia dice que hace 2000 años ocurrió algo históricamente. La Biblia dice que hoy estamos viviendo algo como rumores de guerras, como pestes, por colocar un ejemplo, como falsos maestros y cosas de estas el día de hoy, ¿cierto? Y a futuro habla de cosas que van a pasar, como por ejemplo, rapto de la iglesia, como por ejemplo, tribulación, gran tribulación, cosas de estas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, quiero llegar... Sí, señor. Se llama la teología preterista. La teología preterista tiene su fundamento y su sustento en que todo lo que ocurrió hace 2000 años en la iglesia del primer siglo ya fue.
Entonces, que es una dispensación de hecho, ellos dicen que nosotros, los cristianos, vamos a vivir el tiempo de la gran tribulación y todo este cuento, porque su concepto es un concepto muy de salvación parcial. Sí, a pedacitos. Muy bien, ¿listo? Hoy no vamos a hablar de doctrina de salvación, vamos a hablar de otros tipos de doctrinas. Muy bien. Perdón. Muy bien. Entonces les quería comentar que vamos a trabajar hoy a reforzar algunos principios que vimos hace 8 días, porque la Biblia dice que a mí no me es molesto repetiros, dice el apóstol Pablo, y a vosotros os es de provecho. Entonces hay que repetir las cosas para podernos fundamentar. A mí me alegra mucho ver hombres en la iglesia, varones. Dios tiene un especial tesoro con los varones. Cuando en una iglesia comienzan a llegar hombres, varones, la iglesia comienza a tener cierta fuerza. Es una fuerza diferente a la que se vive en cualquier congregación, donde el músculo más grande es el área juvenil o el área de las mujeres. Cuando en una iglesia los hombres empiezan a llegar, Dios empieza a enviar una bendición especial en esa iglesia. Pues por eso me motiva mucho que hayan hombres en la iglesia. De hecho, la designación del ministerio no es que Dios sea machista, sino que lo da en un orden, es para hombres. No con esto quiero decir que en transformación no se acepta el pastorado femenino. No. Sí. Muy bien. Ustedes saben cómo es el tema. Listo. Muy bien. Entonces le está diciendo que la Biblia históricamente nos habla de cosas que ya pasaron, presencialmente nos está hablando de cosas que están aconteciendo y a futuro nos está hablando de cosas que van a pasar. Muy bien. Para resumir, contexto de la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los colosenses estando en un momento de prueba porque él estaba preso en Roma. También escribió, estando preso en Roma, la epístola a los Efesios y la epístola a Filemón. Filemón vivía en Colosas. Él era miembro de la iglesia de Colosas. Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, así se llamaba mi papá, Onésimo. Dime, capítulo 1. Entonces, ya lo leímos todo. Ya les toca meterse en el río. En Colosas vivía Filemón y el tema de la epístola a Filemón se desarrolló también en la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas. Colosas fue una ciudad que estaba fundada en la ribera del río Lico. En el 60-61 aproximadamente de nuestra era, ese sector vivió un terremoto y esa ciudad hasta el día de hoy está más o menos embolatadita, se perdió. Pero quedó el resultado de lo que se vivió allá. La Biblia dice que Dios tiene memoria de los que anuncian la paz. Y Epafras, el nombre de Epafras significa simpático o carismático. Epafras fue el que evangelizó esa ciudad. Era 16 kilómetros aproximadamente de ancho por 5 kilómetros de amplio. Era grande la ciudad. Tenía aproximadamente 400,000 habitantes. Y ese hombre fundó esa iglesia. ¿Sabe qué me gusta? Que lo que hace que estoy leyendo la epístola a los colosenses, las iglesias las hacían en casas. Sí, más grande que Itagüí, era 2 veces Itagüí. En dimensión era más o menos 2 veces, era Itagüí Envigado. Más o menos. Demográficamente se dan casi 300,000 personas. Bueno, entonces resulta que en esa iglesia Epafras recibió el evangelio. Epafras empezó a recibir las buenas noticias de salvación y empezó a entregar las buenas noticias de salvación. Él empezó a proclamar el evangelio en ese lugar. ¿Cuál fue la proclamación del evangelio en esa época? En el tiempo, en el primer siglo, cuando se hablaba del evangelio, se hablaban de 3 cosas básicas. ¿Ustedes quieren saber cuáles eran las 3 cosas básicas? La primera, el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. La segunda, la salvación de las almas. Se establecía en ese tiempo. Esa era la proclamación del evangelio. Y tercero, lo que más se proclamaba era que Jesucristo era Dios.
Eso era lo que iban proclamando los apóstoles y proclamando la gente que había tenido un encuentro con Jesucristo resucitado. Por eso la fuerza y por eso la importancia que hace la escritura del encuentro de Cristo cuando resucitó. Por eso la importancia que le da la Biblia a la manifestación de Jesucristo vivo cuando fue y se le presentó a aquellas personas en el camino de Emaús, cuando se les presentó a los discípulos que estuvo en medio de ellos, cuando fue específicamente hacia Tomás y le mostró que él era real, que estaba vivo. Es tan importante entender eso cuando se le presentó, dice en la Biblia, a más de 500 hermanos. En primera los Corintios dice eso. Es muy importante. Se predicaban del reino, la salvación y Jesucristo como creador, como Dios, como Dios. Entonces resulta que en esa época, el contexto ahí es que empezó el movimiento de proclamación del Evangelio. Empezó a darse las buenas noticias de salvación a todos los que la necesitaban. Todos los que estaban ciegos espiritualmente recibían vista espiritual, pero también recibían vista física. El ejemplo claro está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo empezó a proclamar el Evangelio, iba en el camino a Jericó y salió Bartimeo y empezó a gritar: Bartimeo, hijo de Timeo, Jesús, ten misericordia de mí, y los ojos le fueron abiertos. El cojo va a saltar, la gente va a caminar, él va a enderezar los caminos. El ejemplo claro está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, cuando el apóstol Pedro está en el templo que se llamaba La Hermosa, la puerta, el pórtico que se llamaba La Hermosa, la puerta era que se llamaba así, y al cojo le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿cierto? Eso se iba proclamando. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice el Señor, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí me estoy dando a entender? Cosas que se proclamaban en esa época. Resulta que en esa época, en ese momento, los que eran llenos del Espíritu Santo de Dios iban proclamando eso con fervor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos del primer siglo no oraban porque Dios desatara las almas. Los cristianos del primer siglo oraban porque Dios les diera denuedo para predicar el Evangelio. Los cristianos del primer siglo oraban para que Dios les diera fuerza y no tuvieran pena de ir a predicar el Evangelio. Y el Señor les decía específicamente: no se preocupen por lo que van a ir a decir, que cuando estén ahí, en su momento, Dios les va a llenar la boca y van a empezar a proclamar lo que la gente necesite. ¿Sí me estoy dando a entender? En esa época estaba ocurriendo eso. Pero resulta que, como cosa rara, el enemigo, el opuesto, el contrario, el príncipe de este siglo, del cual Dios nos liberó, el rey de las tinieblas, el cual dice 1 Corintios capítulo 4, verso 4, tiene a la gente con los ojos velados, enceguecidos. Empezó a meter en la iglesia de sana doctrina, donde se proclamaba que Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el que sanaba, el que salvaba por medio de su sacrificio. Empezó en ese momento a filtrarse en la iglesia un concepto doctrinal, filosófico, más bien, filosófico, que quiso mezclarse con la religión. Ese concepto se llamaba el gnosticismo judaico griego. Dime. El Señor les dijo: el que no es conmigo
El que no es contra nosotros es por nosotros. Bueno, eso en este momento no te lo puedo explicar porque me desvío totalmente del tema. Entonces, ahorita terminamos y te lo digo. No, pero enseguida miramos. Bueno, muy bien. Entonces, en el momento en que empezó a proclamarse el evangelio en ese sector, en ese tiempo, empezó también juntamente a filtrarse la religión. Escúcheme bien, cuando usted empieza a caminar con el Señor, inmediatamente, ¿qué va a llegar a su vida? La religión. Y la religión va a querer empezar a distraer y a disipar y a nublar y a quitar la imagen que Dios tiene y que debe tener delante de nosotros. Por eso el tema de hoy se llama que las filosofías del mundo, ¿cómo es? Las filosofías del mundo, amor. Las filosofías del mundo distorsionan la imagen de Cristo. Entonces, bueno, los quiero contextualizar entonces. En ese momento estaba ocurriendo algo en la iglesia de Colosas. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Colosas? El gnosticismo judaico y griego se estaba filtrando en la iglesia. ¿Cómo así? La mayoría de personas que había en la iglesia no eran judíos, eran gentiles. Era gente que creían en Dios, que creían en dioses, buscaban a dioses, pero llegó Epafras y empezó a predicarles a ellos acerca de la verdad de Jesucristo, del Dios creador de los cielos y la tierra. Él empezó a predicarles a ellos y sus ojos empezaron a ser abiertos. Pero como ellos en su crianza fueron levantados con una cantidad de conceptos equivocados, empezaron a meterlos ¿en dónde? En la iglesia. Como cuando viene, por ejemplo, una hermana acá a la iglesia y dice, ay, pastor, es que en aquella iglesia allí allí, entonces allá le hacen poner a las mujeres velo. Aquí, ¿por qué no le ponemos velo a las mujeres? Ay, pastor, es que allí, en aquella iglesia de allí, usted va y empiezan a decirle profecía en el oído. ¿Usted por qué no lo hace aquí, pastor? Empiezan a filtrarse conceptos de otro tipo de filosofías dentro de la iglesia. Y a la iglesia, en ese momento se le empezaron a filtrar, vamos a mirar algunos aspectos y ustedes nos van a decir si ocurre lo mismo ahora o no. Se empezó a filtrar el concepto filosófico de que a Jesucristo la salvación venía de él, pero que había que ayudarle con algunas cositas, como por ejemplo, los judíos que estaban en la iglesia decían, hay que coger a los hombres y aplicarle la circuncisión para que se selle el pacto de Dios con ellos. Aparte de eso, esos judíos empezaron a decir, no, también hay que guardar el día de reposo para que entonces sea el descanso de Dios. Y empezaron a meter ese tipo de filosofías. Y eso más adelante va cuando los epicureos y los estoicos empezaron a hacer eso. Entonces resulta que en este primer concepto, la salvación venía de Dios, pero resulta que a la salvación había que ayudarle con ritos religiosos. Eso hacían los judíos. Pero entonces llegaron los gentiles intelectuales y empezaron a decir, la salvación solamente se logra a través del conocimiento intelectual. Entonces, claro, cuando empezaron a meter eso, entonces había un grupo de personas muy selecto que eran intelectuales y entonces la salvación se empezó a reducir, según ellos, ¿a quién? A un grupo muy pequeñito. Entonces se empezó a quitar el evangelismo social que Jesucristo había proclamado por un grupo ¿qué? Muy selecto.
empezaron a discriminar, ¿cierto? Viene el otro concepto y es que la fe no era una fe por gracia, una fe por persuasión divina, sino que los actos de fe tenían que ser comprobables casi que científicamente o físicamente en su momento para que ellos lo pudieran creer. Me explico. Si alguien resucitaba, Natacha resucitó, bueno, nos va a comprobar que a usted le hicieron un acta de defunción y que entonces usted resucitó. Que es que a Néstor le creció la pierna y entonces le sanaron de lo que sea. Tenía que comprobar la gente que eso estaba ocurriendo para que la fe se manifestase. Ojo con esto que le estoy diciendo. Sí se están dando cuenta más o menos ya qué tipo de religiones empezaron a presentar ahí, el sincretismo religioso. Vienen los otros que empezaron a decir que la materia en sí era mala. Otros filósofos locos vinieron a decir ahí que la materia era mala. Entonces ellos empezaron a decir que todo lo que hace el ser humano es relativamente malo, entonces hay que lacerarlo. Ellos eran los que empezaron a malentender el concepto cuando el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, pues quítalo, ¿cierto? Exactamente. Para ellos empezaron a decir que eso era totalmente malo. Esos eran los estoicos, empezaron a trabajar esa filosofía. Todo es malo, se llama asentismo. El asentismo quiere decir que todo es malo, entonces hay que abstenerse de todo. No mire a su mujer, no la toque, porque si le toca una pucheca, entonces ya eso es malo. Se va a decir que si tiene relaciones sexuales con su esposa el Jueves Santo, ahí se quedó pegado. Entonces no hay que hacerlo, ¿cierto? Se llama asentismo. Pero llegó otra escuela filosófica que se llama la escuela de la licenciación o licentismo, que para ellos era todo lo opuesto a esto que les estoy diciendo. Para ellos era todo lo que le genere a usted placer y lo haga sentir bien, hágalo porque tiene licencia. Ese tipo de cosas se estaban mezclando en la iglesia. El licencismo, todo es permitido. Esta escuela filosófica fueron los epicúreos los que empezaron a fortalecerse en ella. Entonces todas estas cosas empezaron a meterse ¿en dónde? En la iglesia. Empezaron a meterse en la iglesia. Y este tipo de cosas afectaban o atacaban directamente a estos 7 puntos que les voy a leer primero. Número 1, hace 8 días hablábamos de la oración. ¿Recuerdan que hablábamos de la oración? Estas filosofías empezaban a atacar, número 1, la oración. Una de las armas fundamentales que tenemos nosotros los cristianos es la ¿qué? La oración, la comunión con Dios. El cristiano que tiene una relación con el Señor durante el día está hablando con el Señor. Durante el día le está preguntando a Dios. El cristiano que tiene comunión con Dios va a sacar raticos o espacios más bien, para que suene mejor, espacios para poder tener ¿qué con Dios? Comunión con Dios. Este tipo de virus, porque era un virus que se había metido en la iglesia en ese momento, así como cuando se le metió la serpiente en el huerto del Edén, en la creación. No pasó mucho tiempo después de la creación, cuando la serpiente se metió y empezó a meterle razonamiento a la vuelta, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho, empezó a poner a la mujer ¿a qué? A razonar, ¿cierto? Así mismo pasó con la iglesia de Colosas. Empezaron a meterse estas filosofías y empezaron entonces a atacar ¿qué? La oración. Número 2, les voy a decir lo que atacó y enseguida vamos a mirar con Biblia para que se encuentre. Número 2, empezó a atacar la creación divina y especial de Dios. ¿Cómo así? Según ellos, esas filosofías y gnosticismo raro, empezaron a traer de sus fábulas y tradiciones oratorias u orales conceptos como el siguiente: Dios es la fuente de todo. Sí, Señor. ¿A cuántos hemos evangelizado y les hemos hablado y dicen, es que yo creo en Dios, estoy pegadito de la mano de Dios? A mí me da risa cuando yo voy en el carro y tal y hablo con gente. No estoy pegado de la mano de Dios, yo lo miro. Qué miedo. Qué miedo.
Dios, según en ese tiempo, Dios era la fuente de todas las cosas. Entonces Dios un día de desparche cogió y creó un ángel. Según las filosofías, ese ángel creó a otro. Y ese otro creó a otro y así subversivamente hasta que inundaron el cielo de ángeles. Hasta que llegó un día un ángel superdotado y creó a otro más bravo que todos. Y ese último ángel creó todo el universo. Eso se veía en ese momento. Entonces esa gente promovía la adoración a los ángeles. Entonces por eso aquí en ese pasaje de Colosenses, los usaban como intermediarios. Según ellos, esa filosofía, entonces para ellos Cristo no valía. No. Cristo era el primogénito o sea, fue el primer ángel, según ellos. Por eso dice que era el primogénito. Entonces Pablo empieza a hacer la aclaración. Según ellos, entonces, Cristo no era Dios, sino que era una creación de lo primero que Dios creó. Entonces, atacaban la creación divina y especial de Dios. Atacaban la oración, atacaban la fe, porque ellos necesitaban ver cosas materiales o tangibles para poder creer. ¿Será que se parece a lo que estamos viviendo actualmente? Igualitico. Resulta que las filosofías y las religiones son cíclicas, cambian. Ahora todo esto lo llaman nueva era. Yo veo gente, por ejemplo, que le leen, que los ángeles le van a leer, vamos a hacer una sesión con mi ángel y mi ángel me dice que no sé qué cosas. Dime, mi amor. Al atacar la deidad de Jesucristo y creer que es un ángel, se distorsiona totalmente la imagen de Jesucristo. ¿Están conmigo? Muy bien. Atacaban estas filosofías los milagros. Ellos no creían en los milagros. ¿Cuál era uno de los fundamentos de la predicación en ese tiempo? El respaldo de los milagros sobrenaturales, que hoy en día a usted y a mí yo le digo, yo soy el primero que le digo a Dios que todos los días que me perdone, porque nos hace falta ver milagros en nosotros. Pero nosotros creemos que nos hace falta ver el milagro de la persona que se le crece el pie, de la persona que se levanta de la enfermedad. Creemos que esos son los verdaderos milagros. Y se nos olvida que el milagro más grande que existe es que una persona reciba la salvación. El milagro más grande que puede existir, si usted quiere ver un milagro poderoso, es que una persona sea salva. Que una persona entienda que el mundo no tiene nada que ofrecerle, pero que Cristo sí tiene todo para darle, todo para suministrarle. Ese es el milagro más grande. Esta gente no creía en los milagros. Obviamente empezaron a descalificar la segunda venida del Señor Jesucristo. La encarnación y deidad de Cristo la atacaban totalmente. Y lo último que ellos atacaban era la exactitud e inerrancia de la Biblia. Porque como en ese tiempo ellos apenas estaban empezando a recibir lo que nosotros ya tenemos, entonces para ellos no era lo revelado directamente de Dios, sino que simplemente era algo que Pablo les había escrito. ¿Están conmigo? Bueno, esta es la introducción para el mensaje del día de hoy. Pero yo quiero que usted hoy salga de aquí con algo claro. Aunque el mundo en este momento esté llenando su imaginario, su vida, su entorno de conceptos equivocados, Dios tiene mensajes para usted. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses, capítulo 2, verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Qué es lo que acabamos de resumir? Sutilezas y tradiciones que los hombres estaban tratando de meter en la iglesia. Dice, conforme a los rudimentos ¿de dónde? Del mundo y no según Cristo. Por eso el mensaje de hoy lo titulamos que las filosofías del mundo, o las filosofías del mundo más bien, distorsionan la imagen de Cristo. ¿Sabe por qué usted y yo como creyentes
No tenemos una imagen clara de Jesucristo porque todavía estamos viviendo mucho en lo que en algún momento nos alimentaron de cuando éramos pequeños. No quiero decirlo y aseverarlo, pero a muchos de los cristianos de hoy en día les hace falta algo que se llama arrepentimiento. Porque la mayoría de cristianos el día de hoy están recibiendo información, aún de nosotros mismos los pastores, información tergiversada de quién es la persona de Jesús. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, para que empecemos a asentar una idea correcta de quién es Jesús, les quiero dar dos principios, solamente dos. Y si usted capta estos dos principios hoy, yo me doy por bien servido. Porque la idea es que usted salga de este lugar renovado, repotenciado y con su fe en Jesucristo nueva, repotenciada, renovada, restablecida. Porque si usted empieza a mirar a Jesucristo por encima de todas las cosas y las filosofías del mundo no lo logran engañar, me doy por bien servido. Aún los pastores del siglo XXI le estamos enseñando cosas negativas a la iglesia. Esa mal llamada ola de pactos, lo que le han dicho la teología de la prosperidad, enseñándole a la gente que a Dios hay que torcerle el brazo para que le pueda dar a usted. Eso es brujería. Cuando le dicen a usted que le venden el agua ungida del río Jordán, de no sé dónde, eso es brujería, eso no tiene otro nombre. Que tienen el aceite ungido de la Santa Unción Santísima, que eso se llama brujería. Cuando a usted le traen que la astillita de la cruz de Cristo, eso se llama sortilegio, porque le están haciendo poner su fe en un elemento que no tiene ningún poder. El día que se pongan a recoger todas esas astillitas, arman por ahí 4 o 5 buques de la cantidad de madera que recogen. Eso no era una sola cruz. Y la gente es feliz viviendo en esos engaños. Listo, no nos vayamos para ese lado. Digámonos para el lado más conservador. Los hermanos que vienen a la iglesia y las personas que empiezan a ir a la iglesia y empiezan a decir que a Jesucristo hay que ayudarle con mi forma de ser. Si su forma de ser lo único a donde está encaminado es hacia el pecado, porque usted y yo estamos corrompidos absolutamente. El concepto que se estaba levantando hace 2000 años en la iglesia de Colosas era de que el hombre era superior, por eso su conocimiento era tan amplio que la salvación se daba a través de ¿qué? De su intelecto. Malo, dice la Biblia, es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que los conoce. Y en ese momento le estaban enseñando a la gente, te lo mereces, tú te lo mereces. ¿Será que se parece al discurso de hoy en día? Te lo mereces, Xavier. Lucha por lo tuyo, te lo mereces. Ese carro te lo mereces. Esa casa te la mereces. Esa mujer ni te la mereces, ni se te acerque tanto, ¿cierto? Hoy en día se está proclamando el mismo evangelio mentiroso y engañoso con el cual se quiso pervertir la iglesia de Colosas. Y los cristianos, por ignorar la palabra, nos lo tragamos todito. Todito nos lo tragamos. No estudiamos la Biblia. Hoy tenemos que entender dos cosas. Yo quiero mostrarles la primera. La primera está en el verso 13 del capítulo 1. Dice, el cual nos ha librado. ¿Quién nos ha librado? Cristo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha trasladado a nosotros del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De su Hijo. Hoy usted y yo tenemos que empezar a entender lo siguiente. La luz del evangelio ha empezado a resplandecer en su vida y en mi vida para empezar a creer que la mentalidad que yo debo tener de ahora en adelante no es la mentalidad que el mundo me está ofreciendo, sino que es la mentalidad que Dios me está dando. Muchos cristianos el día de hoy se están amoldando, acomodando a los pensamientos filosóficos del mundo, solamente por llevar la fiesta en paz.
Últimamente, Dios ha venido cambiando muchas cosas y me perdonan que me coloque como ejemplo. Yo fui uno de esos cristianos que por llevar la fiesta en paz no decía nada, que por llevar la fiesta en paz, me quedaba callado. He venido aprendiendo que no. He venido aprendiendo que el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer fue espada. Y esa espada es para dársela a usted, para que usted y yo empecemos a atacar todo aquello que no viene conforme al plan de Dios. Y es verdad, en la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6, la única arma ofensiva que hay es la espada. ¿Y cuál es la espada para usted y para mí? La Biblia. Esta semana yo estoy haciendo InDriver y esta semana se me montaron unas personas, eran tres, de una secta, X secta. Yo me iba a quedar callado, yo no iba a decir nada, pero el tipo empezó a evangelizarme. Entonces cuando empezó a evangelizarme yo le dije, no, mira, yo soy cristiano. Todas esas, ¿cómo fue que le dije? Municiones que tienes, inviértelas en otra persona que no conozca de Dios. Yo soy cristiano, hermano, y el tipo insistió, hasta que vea, lo cogí y me le fui por todos los lados que era. Le dije, usted es una secta hereje por esto, obviamente con la Biblia. No me voy a poner a decirle a ustedes los textos que le cité. Nada, y de malas. El tal es que el tipo, llegó un momento en que se enojó. El tipo se enojó, pero él venía con 2 discípulos y uno de los discípulos empezó a ayudarle a él y entonces el muchachito le acordaba de tal cosa, tal verso, tal otro, y el otro nos miraba. Entonces yo le decía a él, mire, ustedes su Biblia, una Biblia mutilada, fue una Biblia cercenada, cambiada, y le cité la Biblia con la Biblia de ellos, le dije, sáqueme su Biblia y léame por favor en Apocalipsis capítulo 22, en tal verso, donde dice qué pasa con las personas que mutilan la Biblia. Las personas que le añaden a la Biblia. Obviamente leyeron en su propia Biblia, entonces le dije, ustedes están bajo maldición, ustedes son una secta satánica. ¿Pero por qué nos dice eso? Le dije, porque la Biblia dice que el único pecado no perdonable, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y usted me acaba de decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. Usted es una secta satánica. Y contextos, el tipo, vea, se enojó tanto que me tiró la plata. Y yo la recogí y la vendí. Claro, yo estaba tratando. Pero de ellos 3, el tercero me miraba. Entonces, el discípulo que le ayudaba a él, le decía, hermano, anciano, tal cosa, tal otra. Y entonces yo le decía a él, ¿usted le está esgrimiendo a él los 10 o 15 argumentos que usted tiene, pero se le acaban muy rápido? Por último le dije, usted me está presentando a un Dios que no tiene congruencia. Le dije, si es por su comportamiento, usted ya no está entre los 144,000. Ya saben de quién estoy hablando. Si es por su comportamiento, ya perdió. No, que el paraíso es acá. En fin, una cantidad de cosas. ¿A qué quiero llegar con estos santos de Dios? Que cuando usted y yo empezamos a entender de dónde nos sacó Dios, ¿qué está haciendo Dios? Está alumbrando nuestro pensamiento. Y al alumbrar nuestro pensamiento, no vamos a seguir viviendo como vivimos acá, esclavos. Hombre, que necesitamos la plata para el arriendo, claro, pero Dios nos da alternativas, nos da libertad. Si no podemos pagar el arriendo, ¿qué tenemos que hacer? Salirnos de la deuda, simple. Puede que se cierre el auditorio, pero la iglesia no. ¿Sí me voy a entender? Dios nos da alternativas, pero Él quiere que usted y yo entendamos que salimos ¿de dónde? De las tinieblas y fuimos trasladados al reino ¿de dónde? Del Hijo de Dios. Él quiere que usted y yo entendamos que nosotros estamos guardados en Cristo, con Cristo en Dios. Su vida no es igual. Y entre más días pasan, el mundo se vuelve más pesado, más duro, más afanado. El mundo se vuelve más tensionante. Y Dios, ¿qué quiere que usted entienda el día de hoy? Que aunque las filosofías del mundo estén diciendo que Dios no existe, que tal vez sí, que tal vez no, que lo pongan a dudar, hoy el Señor le está diciendo es verdad. Él existe, pero para poder entender que Él existe, tiene que tener oración. Usted tiene que tener fe. Perdón.
¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Que tenemos que tener fidelidad. En el verso 2 dice, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo. Para usted poder ver cómo Dios lo traslada a usted de las tinieblas a su reino de luz, usted tiene que empezar a entender que no se debe dejar contaminar por las filosofías. Me gusta mucho porque aparentemente Pablo, cuando se refiere aquí a los santos y fieles, está hablándole a las personas que no se dejaron contaminar de ese tipo de filosofías, de ese tipo de doctrinas. El temor, mira, el temor en este momento está llenando a la iglesia. El temor tiene a la iglesia minada, una cosa impresionante. Todavía hay gente que está pensando en el COVID. Me ha tocado. Esta semana me pegué una desilusión con una gente. Todavía están aislados. O sea, su estructura mental se les metió en que no se puede. Entonces yo les decía, ¿dónde está tu fe? Muéstrame, el apóstol Santiago dice, Santiago dice, si usted tiene fe, muéstreme sus obras a través de su fe. Muestre que usted es cristiano. Muestre que usted no está siendo regido por el mundo. ¿Por qué la mayoría de cristianos no disfrutamos la iglesia? Porque todavía estamos derrotados, dijo el pastor. Todavía estamos viviendo bajo la subyugación de las tinieblas. Todavía le estamos haciendo, somos de los cristianos. Bueno, yo no. Y yo sé que aquí tampoco. Lo digo para los que nos están escuchando de otras partes. Son de los cristianos que todavía colocan a Satanás al mismo nivel de Dios. No, Dios es creador. Dios no tiene enemigos. El enemigo de la fe es de nosotros, no de Dios. Porque Él es el que quiere atacarlo a usted y me quiere atacar a mí. ¿Y dónde opera Él? En las tinieblas. ¿De dónde lo sacó Dios a usted y a mí? De las tinieblas. ¿Y dónde nos colocó? Usted y yo estamos peleando desde la victoria. Usted y yo debemos ser fieles, santos y fieles. El apóstol Pablo se lo está diciendo a ellos. Usted y yo debemos ser gente de oración. Como no oramos, pues cualquier viento de situación nos opaca. Como usted y yo no tenemos comunión ferviente con Dios, si nosotros teniendo oración, siendo de oración, queriendo buscar el rostro de Dios, nos vemos agazapados. Ahora la gente que no ora, no lo estoy diciendo por usted, pero se lo estoy diciendo a usted. Gente que no ora, ¿usted se imagina cómo estará en este momento? Angustiados, abatidos, el trabajo no me da, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, llevado. ¿Cómo estás? Bien, para la gloria de Dios. Bien para no preocuparlo. Con mi lucha, cargando mi cruz. No estamos viviendo, la cruz ya fue. La cruz ya fue. Cristo ya pasó la dispensación de la cruz. Cristo ya está en este momento delante del Padre, ministrando como sumo sacerdote por usted y por mí. Organizando la pieza para cuando usted y yo vayamos para allá. Ya Él está nos está tendiendo la cama, bebé. Ya nos trasladó, Él ya nos está viendo allá. Pero nosotros no nos hemos empeliculado con eso. Es más, cuando se nos viene el pensamiento de Dios a la mente, en el transcurso del día lo obviamos. Hoy tengo que trabajar. Lo obviamos, yo estoy seguro de eso. Es más, tómelo como un mensaje de Dios para usted. Obviamos el mensaje de Dios. Cuando Dios nos está diciendo, hable a esta persona, hasta que ahí empezamos a razonar. ¿Dónde está usted metido? En la falta de fe, donde le tiene que meter lógica a la situación. Entonces está con un concepto de gnosticismo que se vivió hace 2000 años. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Termino ya con esto. Usted está trasladado, transportado al reino de Dios, sacado de las tinieblas, así como en algún momento el Señor lo va a hacer con usted y conmigo.
La esperanza de la anunciación que se daba hace 2000 años, de que Cristo iba a volver pronto, esa anunciación es para usted y para mí. La esperanza bienaventurada, esperanza y es expectativa. Elpis en griego, elpis, expectativa. ¿Cuántos tienen expectativa de estar con Cristo? Solamente los que estamos enamorados de Cristo tenemos expectativa de estar con Él. Los que no están enamorados de Él no tienen expectativa, porque su esperanza no está puesta en Él. Y sí, recíbalo como una exhortación, porque si usted necesita hoy empezar a decir, uy, tengo que poner mi expectativa en Dios, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Si su expectativa no está en el cielo, hermano santo de Dios, tiene que empezar a reestructurar su filosofía cristiana. Porque la filosofía cristiana, ¿dónde se está basando? Es en la eternidad, no acá. A donde ya pertenecemos, de donde nos sacaron, a donde nos llevaron, a la eternidad, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero hay gente que todavía está angustiado en el reino de las tinieblas. Viven más en el infierno que en Dios. ¿Están conmigo? Eso es lo primero. Bueno, lo primero entonces quiero que quede claro. Para poder entender que estoy allá en el reino de Jesucristo y no en el reino de las tinieblas, tengo que aprender a santificar, a fidelizar mi santidad. Fidelizar mi santidad según el verso 2. Tengo que empezar a orar, a tener amor, dice aquí en el verso 7. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es en el verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, amor ágape. Amor ágape. Para poder entrar y disfrutar ese reino, tenemos que empezar a disfrutar del amor hacia los hermanos. Recuerden que ahorita les dije la causa de la bendición es el amor hacia quién, hacia los hermanos. Pero nosotros los cristianos somos una horda de indolentes. Pero Dios no nos ve así, gracias a Dios. Gracias a su eterno amor y misericordia, Él no nos ve a usted y a mí así. ¿Están conmigo? ¿Están aburriditos? Ya voy a terminar. Entonces, primero, entender que Dios nos sacó de este reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Y segundo, entender que nosotros estamos en Cristo completos. Capítulo 2, verso, vamos a leer el 8, 9 y 10. Diga conmigo, yo estoy completo en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí les está diciendo a ellos, Cristo es Dios mismo. Y como Él es Dios mismo y Él me salvó, dice, y vosotros, diga conmigo, yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Dentro de 8 días vamos a hablar específicamente de cómo atacaban cada una de esas doctrinas. Dentro de 8 días vamos a empezar a hacerlo. Pero hoy yo necesito que usted piense lo siguiente, la religión lo está engañando. Las filosofías del mundo están distorsionando la verdadera noción de quién es Cristo. El mundo nos está enseñando y sus filosofías que nosotros tenemos que hacer para poder llegar al reino de Dios. La Biblia dice no, ya la Biblia dice, Él ya nos trasladó, ya lo hizo. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice, desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera dependía de la creación, fue desde antes de la fundación del mundo.
Es la unión con Cristo lo que produce santidad. La vida santa solo se produce con Cristo y el enemigo quiere distorsionar esa idea para que nosotros nos creamos autosuficientes. Por eso dice aquí, lo segundo que les quiero decir, usted y yo estamos completos en Cristo. Ahí valía un amén. Yo estoy completo en Cristo. Ay, pero ¿cómo así? Si es que tengo deudas y tal y demás. Claro, porque todavía estamos viviendo regidos según las tinieblas. Pero Dios no nos ve así. Entonces necesitamos saber para dónde vamos para empezar a vivir conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Necesitamos empezar a entender quién es la fuente de nosotros para saber a dónde estamos apuntando. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque usted y yo, ¿en quién estamos completos? En Cristo. ¿Estamos en el reino de las tinieblas? No, estamos en el reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra condición? En Él, completos. Yo no pierdo mi condición de pecado. Hasta el día que el Señor me rapte, hasta el día que el Señor me glorifique, yo no pierdo mi condición de pecado. Pero según Dios, yo ya en Él estoy completo. Cuando digo completo, quiere decir que no tengo que circuncidarme, no tengo que hacer ningún acto religioso, porque en Cristo estoy, ¿qué? Completo. No tengo que hacer nada, no tengo que el sábado, que descansar el sábado, que la circuncisión, que las tradiciones, que Semana Santa, nada. En Cristo yo ya estoy completo, dime. En la cultura actual nos van a decir que necesitamos hacer rituales, que lo dijiste ahora, que vamos a tener el ascetismo, o sea, que vamos a tener que no tomes, no comes, no comas, Negarse a todo. Negarse a todo, o la adoración a ángeles, o menospreciar a Jesucristo y van a comenzar a hacerte dudar de su deidad y de su humanidad, 100% Dios, 100% humano, porque si niegan la deidad, pues ya no va a haber humanidad y va a ser un ángel. Entonces te van a hablar de los ángeles, a adorar a los ángeles, van a entonces a llevarte a menospreciar a Jesucristo y lo que Él hizo, van a enseñarte ciencias ocultas, porque para la gente es muy importante el conocimiento de todo lo oculto. Y recordemos que en esa época estos personajes se jactaban del conocimiento que tenían del oculto, porque eso era lo importante, conocer lo oculto, y la confianza en la sabiduría humana, en la sabiduría y en las tradiciones humanas. Todo eso es para alejarnos de la salvación y recordar que lo que quiere el enemigo es exterminar nuestra fe para que nuestra alma no vaya a la eternidad con Cristo. Si Él extermina nuestra fe, que es Cristo mismo, entonces todo esto, rituales, adoración a ángeles, ciencias ocultas, sabiduría humana, todo lo que usted quiera que no tenga que ver con la palabra, lo van a alejar del Señor. Si usted en este momento está practicando cualquiera de esas cosas, rituales de cualquier índole, está buscando lo oculto, está adorando ángeles, está buscando las ciencias de la sabiduría humana, no sé qué esté haciendo, esté negando cualquier cosa que esté haciendo, eso va a hacer, no vaya a decir, yo sí creo en Dios, su fe en Jesucristo es frágil y la fragilidad se rompe, se daña. Entonces hay que fortalecerse leyendo Biblia y palabra. Palabra y Biblia. Una palabra rema. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Que Dios nos ayude. A los que nos están viendo, si este mensaje le parece edificante, compártalo a otra persona. Puede que Dios le ayude a otra persona que está en una situación de confusión espiritual o filosófica. Lo puede llevar
a que por lo menos empiece a mirar el camino, a mirar la opción que es Dios, la opción, no otra opción, la opción que es Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios eterno, por favor, a entender tu palabra, a que tu palabra nos llene, Señor, a que tu sabiduría, como dice en este libro, Dios mío, en lo que vamos a empezar a estudiar dentro de 8 días, el conocimiento y la inteligencia espiritual venga a nuestra vida a través del conocimiento de la verdad, de la esperanza, de la santificación, de la fe, Señor, del amor, Dios de los cielos, el amor que viene de parte tuya, el amor agapao, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que mis hermanos no salgan de este lugar hoy como entraron, sino que hoy puedan salir repotenciados en ti, porque eres tú, Dios mío, quien trae la verdadera fuerza, la verdadera paz, la verdadera motivación e inspiración. Eres tú, mi Señor Jesús. Yo te ruego, Dios mío, que por favor respondas a cada una de las necesidades y peticiones que hemos venido presentando en este ya tercer día de oración que hemos sacado. Ayúdanos a que mañana y el viernes, Dios mío, podamos buscar tu presencia y que nos encontremos contigo y que haya una respuesta de parte tuya para lo que estamos orando, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cada una de las necesidades de mis hermanos y de la iglesia y la nuestra propia en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.